Hola, amigos, y bienvenidos a Necesitas Saberlo. Déjame que te haga unas preguntas. ¿Sabías que el auténtico cristianismo, el original, rendía culto a las matemáticas y a la geometría sagrada? Que como otras muchas corrientes espirituales anteriores, buscaba la comprensión y la conexión con la divinidad, con Dios, con la trascendencia, a través del estudio de estas disciplinas. ¿Sabes qué es la vesica de Piscis? Un símbolo sagrado asociado al cristianismo, sí, en su forma de pez, este pez que vemos por todas partes. Pero ¿sabías que este símbolo sagrado ya existía milenios antes de que se fundase el cristianismo? Y si te digo que los cristianos, sin saberlo, están rindiendo culto a una deidad de origen extraterrestre a la que se veneraba en la antigua Mesopotamia o en algunos otros lugares de la África antigua. Hay muchas pruebas de ello, no indicios, sino pruebas rotundas. Luego las desarrollaremos. En un vídeo que compartí hace un par de semanas, hablaba sobre el auténtico origen y significado del número sagrado 666, el que muchos conocen como el número de la bestia, sin serlo, y de cómo este número ya era venerado por los sabios y sacerdotes mesopotámicos, la auténtica cuna del conocimiento matemático, y de cómo los números afectan a nuestras vidas y a nuestro destino, y de cómo la Iglesia romana asoció ese número, el 666, al mal, al anticristo, a la bestia, alejándonos así del auténtico conocimiento y de la posibilidad de utilizar los números y lo que representan para mejorar nuestras vidas, para conectar con nosotros mismos, con nuestra fuente de poder y con lo divino, lo que muchos conocen como Dios, sin necesidad de intermediarios, claro. A muchos se les acabaría el negocio si esto pasara. Bueno, este vídeo de hoy pretende de nuevo hacer entender a quien quiera o pueda hacerlo que las religiones, los cultos espirituales milenarios, conocían perfectamente el poder de los números y de la geometría sagrada y que a través de ellos o tras ellos buscaban y encontraban al Dios creador, a la inteligencia suprema que originó la vida en nuestro plano físico. Pero bueno, vamos al lío. ¿Qué es la vesica de Piscis? ¿Qué representa este símbolo en realidad? Etimológicamente, vesica de Piscis significa vejiga de pez. Y ese símbolo, el del pez, nos evoca rápidamente al cristianismo. ¿Pero por qué? Bueno, según la Biblia, el libro de referencia para los cristianos, Jesucristo era conocido como el pescador de hombres. Muchos de sus discípulos eran pescadores. Y además, y esto es importante y no se menciona en la Biblia, no sé por qué motivo, hace 2000 años, en la fecha en la que teóricamente nace Jesucristo, en el inicio oficial del cristianismo, estábamos en el inicio de la era de Piscis, el pez. Los manuscritos hallados en el Mar Muerto también hablan de esta simbología en la era de Piscis. No olvidemos que aunque ahora nos quieren hacer creer que esto no es así, esas antiguas religiones miraban constantemente al cielo para explicar lo que ocurría en la tierra. Ese es el origen de las religiones. Y muchos de los grandes símbolos cristianos y de otras religiones tienen que ver con los astros, con sus movimientos y sus afectaciones entre ellos. Mirad este culto al Sol Invictus, que aún venera el Vaticano. Los símbolos son muy importantes. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente los descodifica sin darnos cuenta de ello y nos conectan con una determinada información y vibración. Muchas veces, casi siempre, sin ser conscientes de ello. ¿Imagináis el poder que otorga eso a quien sabe utilizar estos símbolos de la manera adecuada?
Y seguimos con símbolos. La era de Piscis, simbolizada por el pescador de hombres y la vesica de Piscis. Dos círculos iguales que interseccionan de tal manera que el centro de cada círculo está en la circunferencia del otro, como demuestra el dibujo. Se complementan y se combinan a la perfección, creando un nuevo elemento, es decir, dan vida. Por eso, antes del cristianismo, se entendía este símbolo como el de la matriz divina, el de la creación de la vida, desde planos diferentes, pero iguales. La combinación de la mente cósmica perfecta, que es todo conciencia, con la matriz divina de la creación que origina la vida en nuestro plano físico. Justo lo que ocurrió en el Big Bang. La mente creadora, perteneciente a otro plano no físico, crea vida a través de la matriz del universo físico, dual y complementario. Desde Mesopotamia se consideraba a este símbolo propio de la creación, de la abundancia, también de la creación espiritual de la vida y, por supuesto, también de la creación de la propia vida humana, la combinación de la energía masculina, por un lado, la del hombre, que necesita a la matriz, la energía femenina, para engendrar una nueva vida. Así vienen los niños al mundo. Entonces, este símbolo se representaba en vertical, cuando hablaba de fecundidad, y en horizontal, cuando hablaba del pez. Aunque de hecho, en griego antiguo, pez y útero eran sinónimos. Y esto, como digo, provenía ya de la antigua Mesopotamia, que rendía culto a un dios pez, conocido como Ea, que luego los griegos conocieron como Oannes, muy parecido a la deidad de los filisteos Dagón, mitad hombre, mitad pez. Pero no solo encontramos cultos a dioses peces en aquella parte del mundo. Quizás os suene el pueblo Dogón, en Mali. Posiblemente su nombre proviene de esa deidad filistea Dagón que os comentaba hace un momento. Hemos hablado de ellos, de los Dogón, en vídeos anteriores. Este pueblo es muy curioso, nos llama mucho la atención, porque este pueblo africano rendía culto a unos dioses peces que, según ellos, vinieron de las estrellas en barcos voladores. Esto puede parecer absurdo a algunas personas, pero lo más curioso es que los Dogón conocían hace miles de años la existencia no solo de la estrella Sirio, que es la estrella que más brilla en el firmamento y todos podemos ver cada noche en nuestros cielos, pero es que también el pueblo Dogón conocía la existencia de Sirio B, su hermana pequeña, de la que solo tenemos constancia desde finales del siglo XIX. También conocían cosas inexplicables, como la existencia, por ejemplo, de los anillos de Saturno, o de los 4 satélites galileanos de Júpiter, etcétera, etcétera. ¿Cómo conocían los Dogón la existencia de Sirio B y estos otros datos muy concretos sobre el firmamento o sobre Sirio y sus alrededores? ¿Cómo lo sabían? Pues según sus creencias, porque esos dioses peces, a los que llamaban Nomo, provenían de allí, de Sirio. Dioses peces en la antigua Mesopotamia, en Egipto, en Mali, en China. Dioses peces relacionados con la geometría sagrada y con el movimiento de los astros, de las estrellas, de las constelaciones, en una danza maravillosa que luego Pitágoras recogió en su música de las esferas y su concepto de geometría pitagórica. Pues toda esta simbología, toda esta numerología babilónica fue pasando de cultura en cultura, de milenio a milenio, de siglo a siglo, hasta que llegó a los griegos, a Pitágoras y otros, y luego de los griegos pasó a los romanos, y de los romanos al cristianismo. Solo que el cristianismo, como decía, cogió este símbolo y lo expresó siempre de manera horizontal, como el pez, y así nos ha llegado
aunque su significado completo y real sigue siendo el mismo, la creación de la vida. Cómo dos elementos creaban uno nuevo, simbolizando al hombre y a la mujer, creando vida a través del sexo sagrado. Esto es muy importante. El pez que vive en el agua y el agua que simboliza de manera arquetípica la vida y el sexo que da vida. El sexo sagrado. Es que todo tiene que ver con todo, todo está relacionado y es interdependiente. Los primeros cristianos, los que se escondían en las catacumbas y huían del poder del Imperio Romano, los gnósticos, utilizaban este símbolo para marcar los lugares en donde se iban a reunir sin que los romanos lo supieran. Y los gnósticos sabían que este símbolo representaba la vida en el plano físico, como resultado de la conciencia en otros planos. Para los gnósticos, de los que ya hemos hablado en vídeos anteriores y que bebían de muchas fuentes de conocimiento, y que fueron aniquilados por el poder del Imperio Romano cristiano, el sexo era algo sagrado y su visión era muy diferente a la visión pecaminosa que la Iglesia cristiana nos ha transmitido sobre el sexo. Su visión era muy similar a la visión hinduista o budista, que contempla canales de energía, chakras, y entiende el sexo como la manifestación más sagrada que existe en el plano físico, siempre que esté guiado por los chakras superiores y en combinación perfecta con los inferiores. Es que, ¿cómo no va a ser sagrado el sexo si da vida? Hay que utilizarlo correctamente. La Vesica de Piscis habla de esa creación de vida física desde planos estrictamente concienciales en la matriz divina del cosmos y también de la creación de vida en la matriz divina femenina. ¿Por qué? Porque igual que arriba es abajo. Observemos la figura de dos elementos idénticos, los dos círculos, de los que surge un elemento nuevo y diferente a ellos. Igual que de dos elementos iguales, el 1 y el 1, las dos unidades, surge algo diferente, el 2. Esto representa al principio de resonancia y dualidad aplicados al mundo físico, al nuestro, pero a través de los números. Este es el inicio, por cierto, de la secuencia Fibonacci, que también tiene que ver con la Vesica de Piscis. La secuencia Fibonacci que nos lleva hacia el número áureo, la divina proporción, que seguro todos conocéis y de la que ya hemos hablado ampliamente en otros aportes anteriores. En el fondo, ¿qué nos quiere decir? Nos dice esta figura, este símbolo, cómo de lo semejante, de dos círculos iguales, de dos números iguales, puede surgir algo diferente. Eso es el inicio de la dualidad que impera en nuestro mundo físico, el inicio de la creación. Y que también explica, de otra manera más inclusiva, el símbolo del yin-yang. Lo opuesto, lo contrario, se complementa y se necesita para crear unidad. Y por cierto, observad de nuevo el número perfecto, el 6, presente en el yin-yang. Cada brazo, cada parte, es un 6 que busca a otro 6, pero invertido, o sea, el 9 para crear unidad. Otro día desarrollaremos los números y geometría sagrada que se esconde tras este símbolo del yin-yang, que de nuevo no es lo que parece, ni desde luego lo que nos han contado o lo que se cree popularmente. Volviendo a la Vesica de Piscis. ¿Por qué los cristianos la hicieron suya? Pues porque, como decíamos, los gnósticos, aquellos auténticos cristianos, conocían su simbología. ¿Y cuál era esta? La simbología de manera profunda. Pues la que ya conocían Pitágoras y sus alumnos, el número sagrado de vida conocido como la medida de pez. Eso es lo que realmente significa la Vesica de Piscis, la medida de pez. ¿Y cuál era esta medida? ¿Cómo se calculaba? Es un poco lioso, pero es calcular la razón matemática de su anchura por su altura ideal. 265, que es la anchura, dividido por la altura, que es 153, nos da 1,7320 y unos cuantos decimales más. A este número resultante, el 1,7320,
se le consideró un número sagrado llamado la medida de pez, que en realidad es la raíz cuadrada de 3, el 3 sagrado que simboliza la Santísima Trinidad en el cristianismo, que en realidad es un triángulo equilátero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, visto con los ojos de la geometría sagrada. El cristianismo lo fue transmitiendo y perdió esta noción profunda geométrica. Si se traza la línea recta que une los centros de ambos círculos, junto con los dos puntos donde los círculos interseccionan, se obtienen dos triángulos equiláteros unidos por un lado. Y estos triángulos de nuevo simbolizan lo dual de la vida en el plano físico, en efecto espejo, colocados uno enfrente del otro y resultantes de esos dos iniciales círculos idénticos. De nuevo, de lo idéntico surge lo diferente, de la unidad surge la dualidad, como el taoísmo sostiene que ocurre en este plano físico, al que llamamos vida, justo como el yin-yang expresa dualidad y complementariedad, luz y oscuridad, arriba y abajo, frío y calor, masculino y femenino. Y ese 153 que obteníamos de la altura de la Vesica Piscis, ¿dónde lo encontramos casualmente en la Biblia? Pues en el Evangelio de Juan, en la parábola de la captura de peces de Jesús. 153 fueron justo los peces capturados de manera milagrosa. Una clara alusión a las matemáticas pitagóricas. La Biblia está llena de casualidades si se mira con los ojos adecuados. Casualidades numéricas de números muy concretos que se corresponden con la geometría y las matemáticas sagradas. Otro día desarrollaremos más aspectos de estas matemáticas sagradas en la Biblia o en otros sitios para poder ver que en el fondo la espiritualidad, la búsqueda de la verdad y de lo trascendental en este plano físico al que llamamos vida, pasa por el conocimiento de la geometría y la matemática sagrada, de la utilización de esos números y combinaciones como siempre hicieron y hacen las élites que siguen ocultas en logias secretas. ¿Fueron ellas, esas élites, las que intentaron hacernos olvidar este conocimiento para utilizarlo a su antojo y dominarnos? ¿Para que solo ellos pudieran beneficiarse de ese conocimiento sagrado? Alejándonos de nuestros números de poder, de nuestra capacidad para dirigir y crear nuestro destino como ellos sí hacen. Puede ser. ¿Qué pensáis? ¿O son todo casualidades, sin más? En fin, amigos, como siempre, os dejo el mail para quien quiera profundizar en el estudio de sus números de poder y su mapa numérico. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo fuerte para todos y todas y hasta el próximo vídeo. Sed felices.